Legión, William Peter Blatty. Capítulo 4. División de los Servicios de Laboratorio, Oficina de Ciencia Forense. Informe de laboratorio. 13 de marzo de 1983. Al Dr. Alan Steadman. Dr. Francis Caponegro. Su caso número 50 FS Lab, número 77N025. Víctima Kintry Thomas Joshua. Examinador licenciado Samuel Hirschberg. Laboratorio Bethesda. Edad 12 años. Raza negro. Sexo hombre. Fecha de recepción 13 de marzo de 1983. Prueba presentada por Dr. Steadman. Sospechoso ninguno. Una botella de sangre y una botella de orina para comprobación de alcohol y droga. Resultados del examen. Sangre 0,96% etanol en peso o volumen. Orina 0,08% etanol en peso volumen. Sangre y orina negativo con respecto a cantidades importantes de cianuro y fluoruro. Negativo con respecto a barbituratos, carbamatos, iadantoínas, glutarímidos y otras drogas hipnóticos sedantes. Negativo con respecto a anfetaminas, antihistaminas, fenciclidina, benzodiazepinas. Negativo con respecto a narcóticos y analgésicos naturales y sintéticos. Negativo con respecto a antidepresivos tricíclicos y monóxido de carbono. Negativo con respecto a metales pesados. Positivo en el hallazgo de cloruro de succinilcolina, 18 miligramos. Samuel Hirschberg, toxicólogo, doctor en medicina. Capítulo 5. Existe una doctrina escrita en secreto que dice que el hombre es un prisionero que no tiene el derecho de abrir la puerta y huir. Este es un ministerio que yo no acabo de comprender. Sin embargo, también creo que los dioses son nuestros guardianes y que nosotros, los hombres, somos posesión suya. Kinderman pensó en el fragmento de Platón. ¿Cómo podía evitarlo? Estaba presente en este caso. ¿Qué significa? Kinderman preguntaba a los otros. ¿Cómo puede ser esto? Estaban sentados alrededor de una mesa escritorio en medio de la sala de patrullas. Estaban presentes Kinderman, Atkins, Steadman y Ryan. Kinderman necesitaba actividad a su alrededor y ajetreo constante de un mundo en donde reinaba el orden y el suelo no se desvanecería debajo de sus pies. Necesitaba la luz. Bueno, naturalmente no es una identificación positiva, dijo Ryan.
Se rascó un músculo del antebrazo, igual que Steadman y Atkins. Trabajaba en mangas de camisa. La habitación estaba sobrecalentada. Ryan se encogió de hombros. El cabello nunca es definitivo en esto, todos lo sabemos. Sin embargo, dijo Kinderman como un eco. Sin embargo, la médula de los cabellos era idéntica en su espesor, y la forma, medida y longitud de cada unidad de las escamas de las cutículas eran exactamente iguales en ambas muestras. Los cabellos que se habían arrancado de las manos de Kintry presentaban unas raíces redondas y frescas que hacían suponer una lucha. Kinderman sacudió la cabeza. «No puede ser», dijo. «Es Farblunjet». Miró la fotografía que habían tomado a la mujer y después contempló la taza de té que tenía en la mano. Apretó con un dedo la rodaja de limón, sacudiendo y removiendo un poco. Todavía llevaba puesta la chaqueta. «¿Qué le mató?», preguntó. «El shock», respondió Steadman. «Y una asfixia lenta». Todos le miraron. Se le inyectó una droga llamada succinilcolina. 10 miligramos por cada 100 kilogramos corporales causa parálisis instantánea, explicó. Kintry tenía dentro casi 20 miligramos. No habría podido moverse ni respirar. Y después de aproximadamente unos minutos no podría respirar. La droga ataca el sistema respiratorio. Descendió sobre ellos un cono de silencio, aislándoles del resto de la sala, del parloteo ruidoso de los hombres y del sonido de las máquinas. Kinderman los oía, pero los sonidos eran apagados y lejanos, plegarias olvidadas. «¿Para qué se usa?», preguntó Kinderman. ¿Cómo lo has llamado?» «Succinilcolina». «Te gusta pronunciar eso, ¿verdad, Steadman?» «Básicamente es un relajante muscular», explicó Steadman. «Se utiliza para anestesiar. Se usa principalmente en terapia de electroshock». Kinderman asintió. «Podría señalar», añadió el patólogo, «que la droga casi no deja margen para el error. Para conseguir el efecto que deseaba, el criminal tuvo que saber lo que hacía». «Así que debía ser un médico», dijo Kinderman. «Quizás un anestesista, quién sabe. Alguien con calificación médica, ¿no es así? Y con acceso a esa droga, se llame como se llame. Incidentalmente, ¿encontramos nosotros alguna jeringuilla hipodérmica en el escenario del crimen o, como de costumbre, solo alguno de esos premios Cracked Jack que los niños ricos tiran continuamente?» «No encontramos ninguna jeringuilla», respondió Ryan con estoicismo. «Encaja», suspiró Kinderman. La búsqueda en el lugar del crimen les había proporcionado muy poco. Cierto, la maza llevaba las marcas del golpeteo con los clavos, pero únicamente se habían hallado huellas borrosas y las pruebas de antígeno sanguíneo de saliva en las colillas del cigarrillo demostraban que el fumador tenía sangre de tipo 0, el más común. Kinderman vio que Steadman consultaba su reloj de pulsera. «Steadman, vete a casa», ordenó. «Y tú también, Ryan. Idos, vamos, marchaos a casa con vuestras familias y hablad de los judíos». Se intercambiaron trivialidades de despedida y Ryan y Steadman escaparon hacia las calles sin nada más en sus mentes que la cena y el tráfico. Mientras Kinderman les contemplaba, la sala de patrulla revivió nuevamente para él, como si hubiera sido tocada por sus pensamientos ordinarios. Oyó sonar los teléfonos, a los hombres que gritaban. Después cruzaron la puerta y los ruidos terminaron.
Atkins estuvo contemplando a Kinderman mientras éste sorbía su té. Perdido en sus pensamientos, le vio cómo sacaba de dentro de la taza la rodaja de limón y la exprimía. Después la dejó caer en la taza. «Todo esto sobre los periódicos, Atkins», dijo distraídamente. Alzó la mirada y se enfrentó con la firme mirada de Atkins. «Ha de haber algún error, teniente». «Ha de haber algún error, teniente. Ha de haberlo. Ha de existir alguna explicación. Lo comprobaré mañana otra vez en el Post». Kinderman volvió la mirada hacia su té y sacudió la cabeza. «No servirá de nada. No encontrarás nada. Me produce frío en el cerebro. Algo terrible está mofándose de nosotros, Atkins. No encontrarás nada». Bebió nuevamente té y murmuró después: «Cloruro de succinilcolina, la cantidad exacta». «¿Y qué hay de la anciana, teniente? Nadie la ha reclamado todavía. En sus ropas no se ha encontrado ninguna huella de sangre». Kinderman le miró, animado de repente. «¿Sabes algo de la avispa cazadora, Atkins?» «No, no lo sabes. No es conocida, no es corriente. Pero esta avispa es increíble, un misterio. Para comenzar, su tiempo de vida solo es de 2 meses, un tiempo corto. No importa, sin embargo, mientras sea provechoso. De acuerdo, sale de su huevo. Es un bebé, es graciosa, una avispa pequeña. Al cabo de 1 mes ya ha crecido del todo y tiene huevos propios. Y ahora de pronto los huevos necesitan alimentos, pero de un tipo especial y solo de una clase. Un insecto vivo, Atkins. Digamos, por ejemplo, una cigarra. Sí, las cigarras serían buenas. Tomemos, por ejemplo, a las cigarras. Ahora la avispa cazadora se lo imagina todo. ¿Quién sabe cómo? Es un misterio. Olvídalo, no importa. Pero el alimento ha de estar vivo. La putrefacción sería fatal para el huevo y para la larva. Y una cigarra viva y normal aplastaría el huevo o quizá se lo comería. De modo que la avispa no puede echar una red sobre un grupo de cigarras y después darlas a los huevos y decir: «¡Ea! Ahí tenéis vuestra comida». ¿Creías que la vida era fácil para las avispas cazadoras, Atkins? ¿Solo volar e ir clavando el aguijón todo el día, aleteando alegremente? No, no es tan fácil, de ninguna manera. Tienen problemas, pero si la avispa simplemente puede paralizar a la cigarra, el problema está solucionado y la cena en la mesa. Pero para hacerlo ha de planear exactamente dónde clavar el aguijón a la cigarra, lo que supone un conocimiento total de la anatomía de la cigarra. Atkins, las cigarras están totalmente cubiertas por su coraza, esas escamas, y además ha de calcular exactamente cuánto veneno ha de inyectar, o de otro modo nuestra amiga la cigarra huirá o se morirá. La avispa necesita todo ese conocimiento médico-quirúrgico. No te deprimas, Atkins. Es verdad, todo va bien. Todas las avispas cazadoras del mundo en este momento mismo, mientras estamos sentados aquí, están cazando. No llores por mí, Argentina. Y continúan paralizando insectos por todo el país. ¿No resulta asombroso? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, es por instinto, explicó Atkins, sabiendo lo que Kinderman quería oír. Kinderman se enfureció. «Atkins, nunca digas instinto, y te daré mi palabra de honor de que yo nunca diré parámetros. ¿Podríamos encontrar un medio de vida? ¿Y qué hay del instinto?» «También verboten. Instinto. ¿Qué es el instinto? ¿Es que un nombre explica algo? Alguien te dice que hoy el sol no apareció en Cuba y tú respondes: «No importa, es que hoy es el día en el que el sol no sale en Cuba». ¿Eso lo explica? Dale una etiqueta y ya tienes las cortinas para los milagros, ¿no es cierto? Deja que te diga algo. A mí tampoco me impresionan palabras como gravedad. De acuerdo, todo eso es totalmente otra cuestión. Entretanto, volvamos a la avispa cazadora, Atkins. Es asombrosa. Es parte de mi teoría. ¿Su teoría del caso?, le preguntó Atkins. No sé, podría ser, quizá no. Es hablar por hablar. No, otro caso, Atkins, algo mayor.
Hizo un ademán global. Todo está relacionado. En cuanto a la anciana, entre tanto... Su voz se fue apagando y se oyó el rumor distante de un trueno. Miró por la ventana que una ligera llovizna comenzaba a salpicar en contactos vacilantes. Atkins se agitó en su silla. «La anciana», suspiró Kinderman, con la mirada vaga. Ella nos está adentrando en su misterio, Atkins. Yo dudo en seguirla, de veras». Continuó pensativo durante algún tiempo. Después bruscamente aplastó su vaso vacío y lo arrojó lejos. Cayó en la papelera cerca del escritorio. Kinderman se levantó. «Ve a visitar a tu enamorada, Atkins. Mascad goma y bebed limonada. Preparaos chocolate. En cuanto a mí, yo me voy. Adieu». Pero durante unos instantes permaneció allí, mirando a su alrededor. «Teniente, ¿lo lleva usted puesto?», dijo Atkins. Kinderman se tocó el ala de su sombrero. «Ah, sí, es verdad, cierto, buena observación. Bien dicho». Kinderman continuó ensimismado junto al escritorio. «Nunca confíes en los hechos», jadeó. «Los hechos nos odian, huelen mal, odian a los hombres y odian la verdad». Bruscamente se volvió y se alejó vacilante. Al cabo de un momento estaba de regreso buscando algún libro en los bolsillos de su abrigo. «Una cosa más», le dijo a Atkins. El sargento se levantó. «Solo un minuto». Kinderman miró entre los libros y después murmuró «¡Ajá!». De entre las páginas de una obra de Teilhard de Chardin extrajo una nota que estaba escrita en el dorso de un envoltorio de caramelo. La sostuvo junto a su pecho. «No mires», pidió con severidad a Atkins. «No estoy mirando», respondió Atkins. «Bueno, no lo hagas». Kinderman reservadamente sostuvo en alto la nota y comenzó a leer. «Otro fundamento que confirma la existencia de Dios, relacionado con la razón y no con los sentimientos, es la dificultad extrema o casi imposibilidad de concebir este universo inmenso y maravilloso como el resultado de una casualidad o necesidad ciega». Kinderman se acercó la nota al pecho y alzó la mirada. «¿Quién escribió eso, Atkins?» «Usted». «Los exámenes para teniente no serán hasta el próximo año. Adivine de nuevo». «No lo sé». «Charles Darwin», dijo Kinderman, «en El origen de las especies». Y tras decir eso se metió la nota en el bolsillo y se marchó. Regresó de nuevo. «¿Algo más?», le dijo Atkins. Se acercó a Atkins, su nariz a unos centímetros de distancia de la del sargento, las manos metidas en las profundidades de los bolsillos de su abrigo. «¿Qué significa Lucifer?» «Portador de la luz». «¿Y de qué está hecho el universo?» «De energía». «¿Cuál es la forma más común de energía?» «La luz». «Lo sé». Y tras eso, el detective se alejó, caminando incierto, con lentitud, por la sala de patrullas y bajó la escalera. No regresó. La mujer policía Jordan estaba sentada en un rincón de la habitación del hospital. La anciana estaba bañada en los espectrales rayos de una luz ambarina de la lamparilla nocturna sobre su cama. Yacía inmóvil y silenciosa, con los brazos en los costados y sus ojos miraban fijamente, sin expresión, perdidos en sus sueños. Jordan podía oír su respiración regular, eso y el ruido persistente de la lluvia en la ventana. La mujer policía se agitó en su butaca, acomodándose, cerró sus ojos soñolientos y entonces, de pronto, los abrió. En la habitación se oía un ruido extraño, algo tintineaba y crujía. Era un sonido débil. Inquieta, Jordan escudriñó la habitación y no supo que estaba asustada hasta que instintivamente suspiró aliviada al descubrir que el sonido lo habían causado unos cubitos de hielo que se descongelaban en un vaso junto a la cama. Vio que se abría la puerta. Era Kinderman. Entró con suavidad en la habitación. «Tome un respiro», le dijo a Jordan. Sintiéndose agradecida, la mujer se fue.
Kinderman estuvo contemplando a la mujer anciana durante un rato. Después se quitó el sombrero. «¿Te encuentras bien, querida?», le preguntó con gentileza. La anciana no respondió. Entonces bruscamente sus brazos se alzaron y sus manos trazaron los misteriosos movimientos simétricos que Kinderman había visto en la casa del embarcadero del Potomac. Cuidadosamente Kinderman cogió una silla y la colocó con suavidad junto a la cama. Le llegó el olor al desinfectante. Se sentó en la silla y comenzó a observar con intensidad. Los movimientos tenían un significado. ¿Cuál era su significado? Las manos producían sombras en la pared opuesta, negros jeroglíficos arañiles, como un código. Kinderman estudió el rostro de la mujer. Tenía cierta expresión de santidad y en sus ojos reflejaba algo extraño parecido a un anhelo. Durante casi una hora Kinderman permaneció allí en esa media luz extraña, con el sonido de la lluvia y su respiración y sus pensamientos. En un tiempo meditó acerca de los quarks y los rumores de la física, respecto de que la materia no era una cosa, sino simplemente procesos en un mundo de sombras engañosas e ilusiones. Un mundo en el que se decía que los neutrinos eran espíritus y los electrones podían retroceder en el tiempo. Mira directamente a las estrellas más débiles y se desvanecerán, pensó Kinderman. Su luz solo entra una vez por los conos de los ojos, pero mira a su alrededor y las verás. Su luz proyecta rayos. Kinderman presintió que, en este nuevo universo extraño, él debía mirar a un costado para resolver su caso. Rechazaba que la anciana estuviera involucrada en el crimen y, sin embargo, de alguna manera que Kinderman no podía aclarar, ella en cierto modo lo personificaba. Este instinto era enigmático y sin embargo vigoroso cada vez que Kinderman reflexionaba separando los hechos. Cuando cesaron finalmente los movimientos de la anciana, el detective se levantó y miró hacia la cama. Sostenía el sombrero con ambas manos por las alas y dijo: «Buenas noches, señorita. Siento haberla molestado». Después salió de la habitación. Jordan estaba fumando en el vestíbulo. El detective se acercó a ella y estudió su cara. Parecía inquieta. «¿Ha hablado?», le preguntó. La mujer exhaló humo y negó con la cabeza. «No, no ha hablado». «¿Comió algo?». «Sí, cereales, sopa caliente». La mujer sacudió una ceniza inexistente. «Pareces inquieta», le dijo Kinderman. «No sé, me pongo algo nerviosa ahí dentro. No hay motivo, es solo un presentimiento». Se encogió de hombros. «No sé por qué». «Estás muy cansada. Anda, vete a casa», le pidió el detective. «Hay enfermeras». «No importa, no quisiera dejarla, es tan patética». Sacudió otra ceniza y sus ojos se movieron nerviosos. «Sí, supongo que pese a todo estoy bastante cansada. ¿Cree usted que debería de veras marcharme?» «Te has portado a las 1000 maravillas. Ahora vete a casa». Jordan pareció aliviada. «Gracias, teniente. Buenas noches». Se volvió y se alejó con rapidez. Kinderman estuvo contemplándola. También ella lo ha notado, pensó. Ha notado la misma cosa. ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? Esa anciana no lo hizo. Kinderman contempló a una mujer de la limpieza, anciana, que se hallaba trabajando. En su cabeza llevaba una cinta sucia de color rojo. Fregaba el suelo. «Es una mujer de la limpieza que friega el suelo», pensó. «Eso es todo». De nuevo en contacto con la normalidad, se fue a casa. Anhelaba su cama. Mary estaba esperándole en la cocina. Se sentaba a la pequeña mesa de arce, envuelta en una bata de lana de color azul pálido. Mary tenía un rostro obstinado y ojos maliciosos. «Hola, Bill, pareces cansado», dijo. «Me estoy cayendo de sueño». La besó en la frente y se sentó. «¿Tienes hambre?», le preguntó. «No mucha». «Hay un poco de carne». «No será la carpa». Mary se echó a reír. «¿Cómo te ha ido el día?», le preguntó.
Buenos momentos, como de costumbre, un juego. Mary sabía lo de Kintry, lo había oído en las noticias, pero hacía años habían acordado que el trabajo de Kinderman nunca debía penetrar en la paz de su hogar, por lo menos no como tema de conversación. Las llamadas telefónicas nocturnas no podían evitarse. «Así pues, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo estaba Richmond?», preguntó él. Ella hizo una mueca. «Desayunamos allí algo tarde, huevos revueltos y jamón, y los trajeron con porciones de cáscara, y mamá voceó allí mismo en el mostrador: «¡Estos judíos están locos!». «¿Y dónde está ella, nuestra venerable Mavin de los fondos del río?» «Duerme». «Gracias a Dios». «Bill, sea amable, puede oírte». «¿En su sueño?». «Sí, naturalmente, amorcito. El fantasma de la bañera está siempre vigilando. Ella sabe que yo podría hacer algo realmente alocado con ese pez. Mary, ¿cuándo vamos a comernos esa carpa? Te hablo muy en serio». «Mañana. De modo que esta noche me quedo otra vez sin baño, ¿no?». «Puedes ducharte». «Yo quiero un baño con montones de burbujas. ¿Crees que a la carpa le importarían algunas burbujas? Estoy dispuesto a negociar un acercamiento. Incidentalmente, ¿dónde está Julia?». «En su clase de danza». «¿Clase de danza durante la noche?». «Bill, solo son las 8 de la noche. Debería danzar de día. Es mejor». «¿Mejor cómo?». «Fuera hay más luz, mejor. Podría ver sus zapatos de punta. Únicamente los goyim danzan bien en la oscuridad. Los judíos tropiezan. No les gusta». «Bill, tengo algunas novedades que espero no te enfurezcan». «Vaya, ¿la carpa ha tenido quintillizos?». Por ahí. Julie quiere cambiarse su apellido por Febré». El detective quedó perplejo. «¿No hablas en serio?». «Hablo en serio». «No, estás bromeando». «Afirma que sería mejor para su imagen como danzarina». Kinderman dijo atonalmente: «Julie Febré». «¿Por qué no?». Kinderman respondió: «Los judíos son Farmist, no Febré. ¿Eso es lo que resulta de todo este jaleo que vemos en nuestra cultura? Lo siguiente será que el doctor Bernie Feinerman le deje respingón a la nariz para estar de acuerdo con su nombre. Y después de eso será la Biblia y el libro de Febré. Y en el arca no habrá nada que se parezca a un ñu, únicamente animales de corte limpio llamados Melodía o Tab, todos esos wasp de Dubuque. Algún día encontrarán los restos del arca en los Hamptons. Deberíamos agradecer a Dios que el faraón no esté aquí, ese Gonif. En este caso, se estaría riendo ahora mismo en nuestras barbas». Mary dijo: «Las cosas podrían ir peor». Él respondió: «Es posible». «¿Se detiene el arca en Richmond?». Kinderman estaba mirando el vacío. «Los salmos de Lance», dijo. «Me estoy ahogando». Suspiró y dejó caer la cabeza sobre el pecho. «Querido, vete a la cama, por favor», dijo Mary. «Estás agotado». Él asintió. «Sí, estoy cansado». Se levantó, se acercó a ella y la besó en la mejilla. «Buenas noches, cariño». «Buenas noches, Bill, te quiero». «Yo también te quiero». Subió la escalera y al cabo de pocos minutos estaba dormido. Soñó. Al principio sobrevolaba lugares campestres, resplandecientes de colores brillantes. Después eran pueblos y más tarde ciudades, que de pronto se convirtieron en extraños y vulgares. Tenían el aspecto que debían tener, pero de alguna manera resultaban raros, y sabía que nunca podría describirlos. Como en cualquier otro sueño, Kinderman no tenía sensación de su cuerpo, y sin embargo se sentía vigoroso y fuerte, y el sueño era lúcido. Él sabía que estaba dormido en su cama y que estaba soñando, y tenía un recuerdo total de los sucesos del día. Bruscamente se encontró de pie dentro de un edificio titánico construido de piedra. Sus paredes eran lisas y de un suave color rosa que formaba una bóveda en un techo de sorprendente altura. Tuvo la sensación de hallarse en una inmensa catedral. Un gran espacio estaba lleno de camas semejantes a las que se encuentran en un hospital, estrechas y blancas, y había centenares de personas, posiblemente más, ocupadas en diversas actividades tranquilas. Algunas estaban sentadas o tumbadas en sus camas,
mientras que otras deambulaban con sus pijamas o sus batas. La mayoría leían o hablaban, aunque un grupo de 5 de ellas, cerca de Kinderman, se reunían alrededor de una mesa y una especie de radiotransmisor. Sus rostros estaban alerta y Kinderman pudo oír que una de ellas decía: «¿Puede usted oírme?». Unos seres extraños paseaban por allí, hombres alados como ángeles con uniformes de médicos. Se movían entre las camas y las columnas de luz solar que se formaban a través de las ventanas circulares con cristales de colores. Parecían estar recetando o en tranquila conversación. El ambiente general era de paz. Kinderman avanzó por entre las hileras de las camas que se extendían hasta donde él podía ver. Nadie notó su presencia, excepto quizás un ángel que volvió la cabeza y le miró con agrado cuando pasó junto a él y después volvió a su quehacer. Kinderman vio a su hermano Max. Había sido estudiante de rabino durante muchos años, hasta su muerte en 1950. Como en los sueños corrientes, en donde los muertos nunca son vistos como tales, Kinderman se acercó sin prisas a Max y se sentó junto a él en la cama. «Me alegra verte, Max», le dijo y añadió: «Ahora los dos estamos soñando». Su hermano movió con gravedad la cabeza y respondió: «No, Bill, yo no estoy soñando». Y Kinderman recordó que Max estaba muerto. Junto a esta súbita realización llegó la certeza absoluta de que Max no era una ilusión. Kinderman le abrumó con preguntas sobre el más allá. «¿Todas estas personas están muertas?», le preguntó. Max asintió. «¡Qué misterio!», dijo. «¿Dónde estamos?», preguntó Kinderman. Max se encogió de hombros. «No lo sé, no estoy seguro, pero nosotros venimos aquí primero». «Parece un hospital», observó Kinderman. «Sí, todos nosotros somos tratados aquí», explicó Max. «¿Sabes dónde vais después de esto?». Max repuso: «No». Continuaron hablando y finalmente Kinderman le preguntó abiertamente: «¿Existe Dios, Max?». «No en el mundo de los sueños, Bill», respondió Max. «¿Cuál es el mundo de los sueños, Max? ¿Es este acaso?». «Es el mundo en donde meditamos nosotros mismos». Cuando Kinderman le apremió para que aclarara su respuesta, las declaraciones de Max se hicieron vagas y confusas. En un momento dado explicó: «Tenemos 2 almas». Después volvió a mostrarse dubitativo e incierto y el sueño comenzó a desvanecerse por los costados, haciéndose más llano e insustancial hasta que, finalmente, Max fue solo un fantasma que farfullaba palabras. Kinderman se despertó y alzó la cabeza. A través de una rendija de las cortinas delante de una ventana, vio la luz cobalto del amanecer. Dejó caer la cabeza nuevamente en la almohada y pensó en el sueño. ¿Qué significaba? «Ángeles médicos», murmuró en voz alta. Mary se agitó a su lado dormida. Kinderman se levantó con suavidad y abandonó la cama y entró en el cuarto de baño. Buscó a tientas el ligero interruptor y cuando lo encontró cerró la puerta y encendió la luz. Alzó el asiento del vaso del retrete y orinó. Al hacerlo echó una ojeada hacia la bañera. Vio a la carpa, que nadaba perezosamente, y desvió la mirada sacudiendo la cabeza. «Momser», murmuró. Tiró de la cadena, descolgó su bata de un gancho de la puerta, apagó la luz y bajó la escalera. Preparó un poco de té y se sentó a la mesa. Perdido en pensamientos, ¿era el sueño del futuro? ¿Un augurio de su muerte? Sacudió la cabeza. No, sus sueños del futuro tenían cierta configuración. Este sueño no la tenía. Este sueño no se parecía a ninguno de los que tuviera anteriormente. Le había afectado profundamente. «No en el mundo de los sueños», murmuró. «¿2 almas? ¿Es el mundo en donde meditamos nosotros mismos? ¿Sería el sueño un subconsciente y que le proporcionaba pistas al problema del dolor?», se preguntó. «Quizá». Recordó Visiones, un ensayo de Jung, que describía el roce del psiquiatra con la muerte. Había estado hospitalizado y en coma cuando de pronto se encontró fuera de su cuerpo y a la deriva a muchos kilómetros por encima del planeta.
Percibió vagamente la forma de su médico en su forma de arquetipo, la de un Basileo de Cos. El médico le reprendió y le exigió que retornase a su cuerpo para poder terminar su trabajo en la tierra. Un instante después, Young estaba despierto en su cama del hospital. Su primera emoción fue la inquietud por su médico, que se le había aparecido en su forma arquetipo. Ciertamente su médico cayó enfermo algunas semanas después y murió al poco tiempo. Pero las emociones dominantes que Young había sentido y continuó sintiendo durante los 6 meses siguientes eran de depresión y de rabia por haber vuelto a un cuerpo y a un universo que ahora él percibía como cajas. ¿Cuál era la respuesta?, se preguntó Kinderman. ¿Sería acaso el universo tridimensional una construcción artificial diseñada para encontrar solución a unos problemas específicos que no podían ser solucionados de ninguna otra manera? ¿Es que el problema de la maldad en el mundo era intencionado? ¿Se colocaría el alma en un cuerpo como los hombres se ponían un traje de inmersión para entrar en el océano y trabajar en las profundidades de un mundo extraño? ¿Escogíamos nosotros quizá el dolor que sufriríamos inocentemente? Kinderman se preguntó si un hombre podía ser hombre sin dolor, o por lo menos la posibilidad de dolor. ¿No quedaría quizá limitado a ser un oso panda jugador de ajedrez? ¿Podría haber honor, valentía o bondad? Un Dios que fuese bueno no podía evitar su intervención para aliviar el grito de un niño que sufría. Sin embargo, él no lo hacía. Él miraba hacia adelante. ¿Sería eso porque el hombre le había pedido que mirase al frente? ¿Por qué el hombre había escogido deliberadamente el crisol para poder ser hombre antes de que comenzara el tiempo y los ardientes firmamentos hubieran sido esparcidos? Un hospital, médicos, ángeles. Sí, todos nosotros somos tratados aquí. Naturalmente, pensó Kinderman, encaja. Después de la vida hay una semana en la puerta dorada. Quizá también alguna florida. No haría ningún mal. Kinderman acarició durante un rato sus pensamientos y decidió que la teoría del sueño se derrumbaba si la confrontaba con el sufrimiento de los animales mayores. La bestia más salvaje ciertamente no había escogido el sufrimiento y el perro más leal no tenía vida futura. Pero ahí hay algo, pensó, está cerca. Necesitaba un salto final, sorprendente para que todo tuviera sentido y conservara la bondad de Dios. Estaba seguro de que se hallaba cerca de descubrirlo. Pasos en la escalera rápidos y ligeros. Kinderman miró a un lado e hizo una mueca. Los pasos se aproximaron cautamente a la mesa. Kinderman alzó la mirada. La madre de Mary estaba de pie, dominándole. Tenía 80 años. Era bajita y su cabello plateado parecía recogido en un moño. Kinderman la observó. Hasta entonces nunca había visto una bata de color negro. «No sabía que estuvieras levantado», dijo ella, reservada. Toda su cara parecía fruncida. «Estoy levantado», dijo Kinderman. «Eso es un hecho». Ella pareció estar reflexionando lo dicho durante unos momentos. Después se acercó al fogón y dijo: «Voy a prepararte un poco de té». «Ya tengo». «Pues tendrás más». Bruscamente ella se acercó, inclinándose y miró su taza, dirigiéndole después una mirada como la que Dios debió lanzar a Caín después de haberle sido comunicadas las noticias. «Está frío», dijo. «Yo lo prepararé caliente». Kinderman miró su reloj, casi las 7. ¿Qué había sucedido con el tiempo?, se preguntó. «¿Cómo estaba Richmond?», preguntó. «Todo Schwarzers». «No me obligues a ir allí nunca más». Sonó un teléfono que había en la mesilla del desayuno. «Déjalo, yo lo cogeré», dijo la madre de Mary. Se movió con rapidez y cogió el auricular. Dijo: «¿No?». Kinderman la observó mientras ella escuchaba y después apartó el aparato con un murmullo de desprecio. «Es para ti, alguno de tus amigos gángsters». Kinderman suspiró, se levantó y cogió el auricular. «Kinderman», susurró con cansancio. Escuchó. Su expresión quedó rígida. «Estaré ahí enseguida», repuso, y colgó.
En la misa de las 6:30, en la iglesia de la Santísima Trinidad, habían asesinado a un sacerdote católico. Le habían decapitado en el confesionario mientras escuchaba una confesión. Nadie en el escenario del crimen tenía la menor idea sobre quién pudo haberlo hecho.